Este libro me hizo enojar tanto como no se imaginan, como hace mucho tiempo un libro no me hacía enojar. Ah, señorita Julia, ¿qué puedo decir de ti? Hola, soy Cintia, me gusta hablar de libros, aunque no lo crean. Y hoy, ahora, creo que es un buen momento para volver a hablar de libros. Tiene un buen rato que no hablo de libros y es por muchas razones. Estaba en proceso de mudarme y de cambiar de trabajo y de cambiar mi vida en muchos aspectos. Entonces tuve que hacer una pausa a algunas cosas y poner orden en otras y ponerle prioridad a otras, pero creo que quiero hablar de libros, extraño hablar de libros. Por lo tanto voy a platicarles de lo mejor que he leído en los últimos meses. Creo que he leído aproximadamente más de 40 libros, como unos 50 libros desde la última vez que hicimos esto. Y ahora tengo mi computadora aquí y voy a ver en Goodreads qué he leído, porque la verdad, no voy a mentir, no me acuerdo de todo lo que leí el año pasado y lo que va del año. Y les voy a hablar de no mis libros favoritos, sino libros que creo que vale la pena mencionar. Vamos a empezar por aquí, precisamente. Ok, quiero hablar de una autora, para empezar, que la empecé a leer a finales del año pasado. Creo que solo tiene 2 libros. Y este año sacó un nuevo libro y ya lo leí. Y ambos libros son hermosos y la amo. Y esa autora es Ana Pessoa con Marijo y Aquí es un buen lugar. Estas 2 novelas son adolescentes, son publicadas por El Naranjo y la traducción, me parece que de ambas son hechas por Paula Abramo. Estos libros originalmente fueron escritos en portugués. Sí, ambos son traducidos por Paula Abramo. La traducción de Paula Abramo es brillante, traduce e interpreta un lenguaje juvenil muy cercano a casa. Entonces, para los lectores mexicanos, para las y los adolescentes mexicanos, estos libros creo que son perfectos. Voy a empezar con el primero que leí, que es Marijo. Marijo es un coming of age. Es la definición de coming of age. Cuando hablé de este libro en Instagram, puse la canción de Seven de Taylor Swift porque fue la canción que me recordó a este libro. Es sobre este proceso de crecer al lado de tus amigos y cambiar y a lo mejor crecer de maneras distintas y crecer hacia caminos diferentes. Marijo es una chica que crece junto con su mejor amigo, que le dice pirata, solo recuerdo eso, no me acuerdo si menciona su nombre real. Y crecen juntos, son amigos. Ella está secretamente enamorada de él durante toda su infancia hasta su adolescencia. Y luego entra esta nueva vecina a la trama. Y a los niños les encanta porque niños. Entonces Marijo se siente como extraña porque ya no ha terminado de crecer, su cuerpo no se ha terminado de desarrollar. Y entonces pasan sucesos en la trama que hace que Marijo se ve en la necesidad de escribir esto, que son cartas hacia Pirata, hacia su amigo, platicándole de cómo fue este enamoramiento. Sí me recuerda un poco a este libro... ¿cómo se llama? Y por eso rompimos. Me recuerda un poco a ese libro, en la manera en la que está narrado, que es la persona viendo en retrospectiva cómo las cosas llegaron a un fin y platicándole su manera de ver las cosas a la otra persona. Eso es Marijo. Por otro lado, y lo recomiendo al mismo nivel, está Aquí es un buen lugar. Esto estuvo escrito por Ana Pessoa y también Joana Estrela. Y las ilustraciones, volvemos a lo mismo, son un estilo muy distinto al Marijo, pero no dejan de ser igual de bonitas. Y es un libro que está mucho más cargado de ilustraciones que dan a entender que las hace nuestra narradora. Es precioso. Si pudiera elegir uno de los dos,
Oh, fuck, ¿por qué me pondré en ese dilema? Olvídenlo, no voy a elegir ninguno de los dos. Y al igual que Marijo, también este libro es muy íntimo, muy personal. Es una chica escribiendo como si fuera algo muy similar a su diario. Hay un interés amoroso, pero es principalmente seguimos a esta chica creciendo y descubriéndose y descubriendo a los otros a su alrededor y cómo funciona el mundo. Entonces les recomiendo muchísimo, muchísimo a la Ana Pessoa. Definitivamente voy a leerla y voy a leer todo lo que Ana Pessoa publique, porque esto es lo que la literatura juvenil debería de estar haciendo. Ok, lo siguiente de lo que quiero hablar es una serie de manga. Y esa serie es Oyasumi Pun Pun. ¿Por qué la empecé a leer? Además de que Isaac me la recomendó. Porque Panini la empezó a publicar en español. Entonces ya tengo una forma legal de leerla. Y también porque las portadas son preciosas. Podemos ver lo bello que se ve esto en un librero. Y Oyasumi Pun Pun es otro coming of age. Kind of. Maybe. Ok, la cosa con Oyasumi Pun Pun es que es muy, muy, muy difícil de describir qué es lo que está sucediendo. Seguimos a este chico que se llama Pun Pun y es un pollito, lo cual, un pollito, es como un pollito, es como alguien con una sábana encima. Ok, es esa cosa que está ahí. Entonces seguimos a Pun Pun mientras se enamora por primera vez y hay muchas preguntas sumamente filosóficas y existenciales aquí, que son preguntas que a lo mejor nos surgen cuando, no todos, a lo mejor no todos, yo siento que son preguntas que en nuestra vida todos tenemos que hacernos y muchas de esas preguntas surgen en la infancia, adolescencia, que es justamente el por qué tenemos que crecer, por qué se hace preguntas sobre religiones, ¿existe un Dios? ¿Por qué Dios trata a las personas de alguna forma y a otros de otra? Preguntas sobre el amor, preguntas sobre los padres. Es un sumamente, sumamente denso y fuerte y explícito en violencia, en maltrato doméstico, sí, violencia doméstica, en otros tipos de violencia también, verbal, física, también contenido sexual. No es obviamente para niños, no, creo que necesita ser, un coming of age necesita ser para niños para que sea catalogado como coming of age. Según yo no. No es para niños, ese es el punto. A diferencia de Marijo, este no lo recomendaría para niños. Tan solo decir que el primer volumen y los primeros números del manga abren con el papá de Pun Pun yendo a la cárcel porque golpea a su mamá y la golpea tan fuerte en un momento que la manda al hospital. Entonces a él lo mandan a la cárcel y lo ponen en una orden de restricción para que no se acerque a la mamá. Y es como Pun Pun procesando este hecho. Así empieza. ¿Saben qué? Es momento de hablar de mi libro favorito del año hasta ahora, Normal People. A tal grado de que hice un highlight de mi rant en Instagram para que sea parte de mi personalidad. Ya, para este punto, ¿quién no ha escuchado hablar de Normal People? De Sally Rooney. Mi amor por la cultura irlandesa fue una de las cosas que más me llevó a leer este libro y fue una de las cosas que me gustó, pero la manera en la que Sally Rooney construye sus personajes y construye relaciones reales fue lo que me hizo llorar y me hizo sentirme tan expuesta. Antes de llegar a la mitad creí que no me iba a gustar por la manera en la que iban encaminándose las cosas y después, oh man, mucho, mucho, mucho sucedió. Para los que no sepan de qué va esta historia de Sally Rooney, Normal People, seguimos a dos narradores, a dos personas, dos perspectivas, Connell y Marianne, que los seguimos durante un periodo de tiempo bastante largo, como de 5 o 6 años, desde que están en la preparatoria hasta que van a la universidad, en Trinity College. En la preparatoria habla de relaciones de poder. En la preparatoria vemos como
Nadie quiere a Marianne, a pesar de ella tiene todas las comodidades y las ventajas económicas, pero aún así todos quieren a Connell, que por otro lado no tiene muchas ventajas económicas. Ambos son brillantes, ambos van a una de las universidades más prestigiosas en Irlanda y ahí cambian muchísimo las circunstancias porque ellos tienen una relación escondida, en parte porque Connell no quiere que nadie sepa. Y no sé, la manera en la que las relaciones de poder, en la que las relaciones actuales, las relaciones modernas funcionan, todo eso hace que, entre otras muchas cosas, hace que esté enamorada de este libro. Me habló a un nivel personal, la verdad, mucho de lo que le pasa a ambos personajes. Por un momento me sentí identificada con Marianne por esta cuestión de que te escondan y que escondan como una relación amorosa que tienen contigo del resto del mundo. Eso me sentí muy identificada con esa parte. Y después me sentí identificada con él por muchas otras circunstancias. Entonces, no voy a cansarme de recomendar Normal People. Es un libro que todos debemos de leer para conocernos mejor a nosotros mismos. Poesía, no he hablado de poesía. Ok, de poesía voy a hablar muy brevemente, la verdad. No voy a andar demasiado en lo que leí porque no he leído algo que yo diga, eso es particularmente excelente, pero sí he leído un par de libros bastante buenos. Por un lado, leí este pequeño librito de Amparo Dávila que se llama Poesía de ayer y de hoy, que fue publicado por Fondo de Cultura Económica. Es una cosita súper pequeña que disfruté muchísimo, que me leí en una sentada. Simplemente es un lindo uso del lenguaje. Son poemas muy pequeños, pero que se sienten casi haikuescos, aunque no son haikus. Y al otro autor que leí, del que no tengo el libro que leí realmente, fue Allen Ginsberg. Este libro no lo he leído. Leí Howl y otros poemas. Y leí Howl y otros poemas porque hay una plática TED. No me gustan mucho las pláticas TED, hay muy pocas excepciones, pero hay una plática de Ethan Hawke hay una plática de Ethan Hawke en la que habla de por qué está bien ser pretencioso. Y habla sobre ser creativo y sobre cómo esta actitud con la que te presentas tú ante el resto y tú ante ti mismo es lo que puede a veces hacer el cambio en tu vida creativa. Y me encanta esa plática, me encuentro sumamente motivada. Y él menciona a Allen Ginsberg y hace como que a lo largo de la plática TED lleva esta historia de Allen Ginsberg de la mano. Entonces dije, Ethan Hawke, te amo demasiado, amo tu trilogía de antes de romance, entonces voy a seguir tu consejo. Y entonces compré Howl en mi Kindle y lo leí. Por cierto, esa es una cosa nueva. Tengo una Kindle otra vez después de como 5 años de haber perdido la mía. Volviendo a Howl y a Allen Ginsberg. Allen Ginsberg es de la generación de los Beat Poets, lo cual es muy claro cuando leemos la introducción y leemos a quién se lo por William Carlos Williams y a quién le dedica los libros y bueno, sus poemas y toda esa onda. Sabemos que es uno de los poetas beat y se leen tan bien sus poemas. Son poemas políticos. Howl en particular me movió al grado de que casi lloraba por los temas que aborda, la cuestión de depresión, de suicidio. Me recordó a El amor de mi vida, a Sylvia Plath, un poco por los temas que aborda, no por la manera en la que escribe. Y después hay otros poemas que son sumamente políticos. Allen Ginsberg era un activista a más no poder. Entonces disfruté mucho Howl. Se leen como mantequilla, son de esos poemas que se sienten como mantequilla. No sé de dónde empecé a decir eso, pero es algo que ya se quedó, comparar los poemas con comida y con mantequilla. El siguiente libro que voy a hablar, y ya es casi para terminar, es La señorita Julia de Strindberg.
Oh, podría hablar de Mishima. Debería hablar de Mishima. Leí El marino que perdió la gracia en el mar de Mishima y fue muy bonito. Es un autor japonés que tiene una lírica y la parte de... No, no voy a hablar de Mishima. Lo dejaremos para otro día. Cuando lea el otro libro de Mishima que tengo pendiente y cuando me regresen mis libros que presté. La señorita Julia de Strindberg es un libro que nos recomendaron en la universidad y vimos la película porque uno de los profesores que tuvimos se especializa en literatura escandinava y en específico en autores noruegos. Y este libro en particular no lo recomiendo mucho. Cuando vi la película con Kate Blanchett sale, no me acuerdo, no ignórenme en esa parte. Este libro me hizo enojar tanto como no se imaginan, como hace mucho tiempo un libro no me hacía enojar. Habla de nuevo de las relaciones de poder y las relaciones socioeconómicas y no quiero hablar demasiado de esta obra porque es muy corta y, o sea, creen que esto es corto. Bueno, la introducción es sumamente larga. Primero la que hace Strindberg a la obra y antes la nota que hace el traductor también de la obra. Después intenté explicar de qué trataba la señorita Julia, lo cual claramente no logré por esta intervención. Pero la señorita Julia básicamente se centra en esta casa en la que creo que solo seguimos a 3 personajes, a la señorita Julia y a 2 de los sirvientes, uno de los cuales se llama Juan. En ningún momento vemos al papá de la señorita Julia, que es el dueño de la casa. Pero seguimos el amorío de la señorita Julia y de este sirviente que se llama Juan y de cómo a él, al ser de la clase baja, no es un buen prospecto para la señorita Julia y sería como la vergüenza del lugar y así como lo peor si se enteraran de lo que sucedió. Y es eso, se centra en eso. Y todos los personajes son detestables. Tuve una reacción muy visceral con este libro porque todos ven por sus intereses personales, son egoístas y detestables. Ningún personaje es agradable. Entonces, obviamente sí terminé enojada con todos y creo que esa reacción tan intensa que provocó el libro en mí es difícil de conseguir, así como un libro es difícil que nos haga reír o que nos haga llorar. Creo que un libro, cuando nos hace genuinamente terminar molestos, es igual de difícil, entonces le tuve que dar crédito a la señorita Julia por eso. Además de que creo que Strindberg lo que busca hacer es reflejar la naturaleza humana, lo cual es horrible, pero es la realidad. Y por eso me encantó y le di 5 de 5 estrellas. Ok, sigamos con lo que leí. Y el último libro de que quiero hablar es una lectura mucho más tranquila y un poco más rápida y digerible, y ese es The Troop, de Nick Carter. La única novela de terror, creo, que he mencionado en este video. Devoré este libro, en parte lo leí, en parte lo escuché en audiolibro. Es body horror, horror corporal, en su finest form. Nick Carter es muy bueno describiendo los cambios y cosas del cuerpo que pueden ser demasiado desagradables. Y creo que nunca había leído un libro que tuviera horror corporal tan explícito, porque creo que es algo muy, muy, muy difícil de hacer, la verdad. No creo que sea algo fácil generar imágenes en la mente del lector de estas cuestiones asquerosas que hacen que sientas escalofríos en tu piel. Es muy difícil escribir un buen libro de terror. Y Nick Carter lo logra. The Troop sigue a un grupo de Boy Scouts que se van a una isla. Y en esta isla el líder de los Boy Scouts es un médico. Se encuentra como con un señor que está demasiado delgado y que él sabe que está enfermo pero no sabe qué tiene. Y entonces de ahí se desata este contagio, podríamos llamarlo, en el que hay larvas, una especie de larvas o de gusanos que
te comen desde adentro y te hacen adelgazar así, pero también te hacen tener mucha hambre. Y hay algo mal en ese como experimento fallido que llega a esta isla y que hace poner a estos muchachos en esta situación. Si pudiera hacer la sinopsis como de tal meets tal, o sea, una combinación entre dos cosas, diría que este libro es la combinación entre Lord of the Flies, El Señor de las Moscas, y la película Contagion. Es una mezcla entre los dos. Porque no es un libro que sea como distópico o apocalíptico en el que es como el fin del mundo por una enfermedad. No, es bastante real. ¿Qué pasaría si en una isla desierta llega un hombre que es portador de un virus, que lo llaman aquí, aunque aún no saben qué es? ¿Cómo se manejaría estos niños que pues son Boy Scouts, pero son al final de cuentas niños, adolescentes, pubertos? Entonces se me hace muy real. Tiene también unas partes en las que sabemos por entrevistas y por archivos cómo surge este virus y qué es lo que hay de trasfondo. Entonces nos dan un poco más de contexto. Y es un libro en el que uno vuela leyéndolo. Hace mucho que no leía un libro así y este libro me encantó. Desde que leí Carrie de Stephen King no había leído un libro de terror que me fascinara tanto y Nick Carter lo logró. Casi todos los libros que leí fueron libros que me gustaron mucho, entonces casi todos son 4 o 5 estrellas, con excepción de el libro de Amparo Dávila, ese fue 3 estrellas. Está ahí, no lo puedo sacar. Folk, no hable de Paradise. Otro libro que salió este año y que lo leí la semana que salió, fui a la librería, compré el libro y lo leí en 2 días, fue Paradise de Fernanda Melchor. A los que me conozcan saben que Fernanda Melchor es el amor de mi vida, es mi autora favorita, he leído todo lo que ha publicado y Paradise es un nuevo libro. En Paradise seguimos a 2 chicos y toda la historia, su enfoque principal sucede y su narrativa principal sucede en este grupo como en este como condominio más o menos que se llama Paradise. Estos 2 chicos, uno vive ahí con sus abuelos y tiene mucho dinero, el otro trabaja ahí como jardinero y haciendo labores de limpieza. Y me recuerda un poco, y creo que esa fue la intención de Fernanda Melchor, esa es mi teoría y me voy a pegar a ella, me recuerda a las batallas en el desierto. Si saben cómo escribe Fernanda Melchor, saben que solamente estamos aquí por la escritura de Fernanda Melchor. Nos puede platicar cualquier historia y su escritura va a hacer que valga la pena. La cuestión con este libro no es lo mejor de Fernanda Melchor, ¿ok? Temporada de Huracanes es considerado un libro, o sea, fue nominado en Man Booker. Es considerado uno de los mejores libros en la literatura escrita por mujeres y en general en la literatura de hace un par de años. Entonces, no va a poder igualarse. Esto sería como demasiado en muy poco tiempo. Pero definitivamente es un buen regreso después de el boom que fue temporada de huracanes. Paradise es Fernanda Melchor diciéndonos: no fue coincidencia, no fue suerte que escribiera una obra maestra como lo fue temporada de huracanes. Aquí pueden darse cuenta de ello. Eso fue Paradise para mí, una lectura extremadamente rápida, con una trama igual de oscura, incómoda, como siempre con Fernanda Melchor, y sigue teniendo mi corazón. Ok, eso fue lo que leí. Supongo que nos veremos próximamente cuando edite este video y cuando decidan hablar de libros de nuevo. Gracias por ver este video y si tienen recomendaciones de libros, como siempre, las aprecio y las leo. Ok, bye.